Cuando queremos bajar de peso y no podemos, a pesar del esfuerzo que hacemos, culpamos a nuestro metabolismo. Cuando vamos al gimnasio por 6 meses y no ganamos masa muscular, culpamos a nuestro metabolismo. Y todos sabemos que en líneas generales, nuestro metabolismo está empeorando porque somos cada vez más sedentarios o simplemente porque estamos envejeciendo. Con lo cual, tanto si tu objetivo es mantener un peso ideal como si es bajar de peso o aumentar de masa muscular, reparar ese metabolismo es un paso esencial para que tu esfuerzo tenga sentido y además rinda frutos. Para esto lo que buscamos ganar se llama flexibilidad metabólica. La flexibilidad metabólica es la capacidad de nuestro cuerpo de cambiar de fuentes de energía rápidamente según la necesidad y según la intensidad y el requerimiento de energía que tengas. Esto es lo mismo que sucede en un automóvil híbrido, por ejemplo, donde el auto puede funcionar gracias a un motor naftero o eléctrico y cambiar el porcentaje que usa de cada uno según el requerimiento que tenga, según la demanda que tenga. Y básicamente tu cuerpo funciona de una manera similar a ese motor híbrido, porque puede funcionar con fuentes de energía como los hidratos de carbono que comemos o los que tenemos almacenados, las grasas, tanto las que comemos como las que tenemos almacenadas, y de proteínas que en líneas generales buscamos evitar que nuestro cuerpo use las que ya tiene almacenadas. Si tu cuerpo cambia fácil de una fuente de energía a otra, básicamente si puede saltar de hidratos de carbono a grasas como fuente principal de energía, tu cuerpo es flexible metabólicamente. Si no puede hacerlo, es inflexible. Y obviamente si quieres bajar de peso vas a necesitar que tu cuerpo pueda pasar de quemar hidratos de carbono a quemar grasas rápidamente. Pero ¿por qué es tan importante ser flexible metabólicamente? Porque tu cuerpo no usa uno solo de estos tres tipos de energía o de combustibles a la vez. En general usa hidratos de carbono y grasas, pero en momentos de mucha quema de grasas usa 90% de grasa y 10% de hidratos, mientras que en momentos donde prácticamente no quema grasa usas el 95% de tu energía proveniente de hidratos de carbono y un muy pequeño porcentaje de grasas. Esto es importante porque quizás estás entrenando, estás esforzándote para bajar de peso gastando calorías, comiendo de menos, pero tu cuerpo es inflexible metabólicamente y nunca logras que la energía que sí utilizas provenga de esas grasas que querés bajar, dando como resultado que la grasa corporal no se vaya a ningún lado, incluso si estás haciendo ejercicio todos los días. No te preocupes que vamos a ver cómo identificar si este es tu problema y obviamente vamos a ver cómo solucionarlo en este mismo video, y la solución es bastante simple, aunque obviamente toma tiempo. Si tu objetivo es perder grasa corporal, es importante poder identificar los momentos en los que tu cuerpo usa más grasa, en los que tu cuerpo usa energía proveniente de la grasa que tiene almacenada, para poder repetirlos, para copiar lo que funciona. Si hay una actividad que a mí me permite quemar más grasa que otras, yo quiero hacer esa actividad. Por ejemplo, en muchas ocasiones nos encontramos con que caminar rápido es más efectivo para quemar muchas calorías provenientes de la grasa que correr, a pesar de que correr gaste más energía. Y algo similar sucede cuando queremos ganar masa muscular. Si estamos usando grasa o proteínas metabólicamente, va a ser mucho más difícil ganar músculo. De hecho, cuando vamos al gimnasio, por ejemplo, o estamos levantando pesas, solemos usar prácticamente solo hidratos de carbono como combustible. Por eso los pre-workout o sustancias que se toman pre-entrenamiento tienen muchos hidratos de carbono. Todo esto nos hace entender que tenemos que planear nuestras estrategias de acuerdo a nuestros objetivos para fomentar esta flexibilidad metabólica y obtener el resultado que buscamos, sea cual sea. Además, mejorar o incrementar tu flexibilidad metabólica es clave, pero no solamente para pérdida de peso o ganancia de masa muscular. También es importante para mantener buenos niveles de energía, para prevenir enfermedades cardiovasculares, para prevenir algunos tumores e incluso para mantenerte sano más años de tu vida. ¿Qué situaciones nos hacen pensar en falta de flexibilidad metabólica para poder entender si nosotros la padecemos? La más común, sin duda, es tener sueño o falta de energía después de haber hecho una comida que es rica en hidratos de carbono, después de comer mucha pasta, por ejemplo. Esto sucede porque tu cuerpo no puede manejar rápidamente esa gran cantidad de hidratos de carbono que consumiste y no puede mantener tu glucemia estable. El segundo síntoma es el hambre entre comidas. Podemos tener hambre entre comidas justamente porque nuestro cuerpo no mantiene estable el azúcar en sangre, tiene subidas y bajadas y tiene dificultad para poder extraer energía de otras fuentes que no sean el alimento que vos consumiste, como tus reservas de grasa. Entonces, luego de 1 o 2 horas de comer, esa glucemia que aumentó cae y nuestro cuerpo busca comida nuevamente para mantenerla estable. Por eso tenemos hambre. En tercer lugar, tenemos dificultad para ayunar. Esta la he visto miles de veces en antiguos pacientes y en charlas. Alguien que descubre el ayuno intermitente quiere ponerlo en práctica, quiere poder usarlo para perder grasa cuando tiene sobrepeso, por ejemplo, pero luego de aplicarlo no puede sostenerlo ni 12 horas.
Esto es típico cuando tenemos una prediabetes, cuando tenemos resistencia a la insulina muy marcada o simplemente cuando tenemos inflexibilidad metabólica. Estas situaciones impiden que usemos grasa como fuente de energía, algo que normalmente sucede luego de muchas horas de ayuno, y en el momento en el que nuestras reservas de hidratos de carbono se agotan o tenemos mucha hambre o empezamos a sentir una debilidad muy marcada que solo mejora si comemos. Aquí la solución no es ayunar a la fuerza y tolerar esto, sino es hacer un proceso progresivo en el que vayamos reparando esa inflexibilidad metabólica con todas las herramientas que ya vamos a ver. Y en cuarto lugar tenemos el deseo de comer de más, sobre todo a la noche. Es común que alguien con inflexibilidad metabólica necesite dulce luego de haber comido a la noche, sin importar cuánto haya comido. No se trata de hambre, sino de una mezcla de actividad simpática y parasimpática, del equilibrio de estas dos actividades, de tu sistema nervioso autónomo básicamente, del uso de hidratos y no de grasa como fuente de energía, y por supuesto de malos hábitos. Y en quinto lugar tenemos la dificultad para funcionar sin café, mate o cualquier otro estimulante. Esto es algo que hemos visto mucho en trabajos que tienen altos niveles de estrés, sobre todo altas esferas políticas y corporativas. Acá la explicación es simple: los altos niveles de estrés aumentan una hormona llamada cortisol, cuya función real es ayudarnos a activar mecanismos que son meramente pensados para tu supervivencia. Esto aumenta nuestro nivel de azúcar en sangre usando las reservas de hidratos de carbono que tenemos. Todo el tiempo estás viviendo en base a esas reservas. No lográs quemar grasa, por supuesto. Normalmente quemamos grasa cuando estamos tranquilos, tenemos baja actividad simpática y tenemos baja inflamación, y cuando usamos el café para estimular estos procesos del cortisol que nos brindan una aparente energía, anulamos la posibilidad de lograr esta quema de grasas. Obviamente es una muy mala idea usar esto como mecanismo habitual para obtener energía, y si querés saber más sobre cómo compensarlo, te dejo mi video sobre el café y sus reemplazos en la descripción. Y el último de estos síntomas es el cansancio por la tarde, algo que todos hemos tenido alguna vez, sobre todo si combinamos inflexibilidad metabólica con un almuerzo rico en hidratos de carbono, como te planteaba antes. La manera de contrarrestar esto es obvia: mejora tu dieta y mejora tu flexibilidad metabólica. Pero antes de ver cómo hacerlo, veamos qué signos podés tener que nos indican falta de esta flexibilidad metabólica y que son extremadamente comunes, pero peligrosos a futuro y mejorables. Las consecuencias de esta inflexibilidad metabólica en el cuerpo son las que seguramente ya escuchaste nombrar como síndrome metabólico, que son circunferencia abdominal grande, básicamente más grasa en abdomen de la que realmente deberíamos tener; en segundo lugar, una glucemia elevada en ayunas; prediabetes o diabetes; prehipertensión o hipertensión, básicamente tener la presión arterial elevada; y bajos niveles del colesterol al que coloquialmente llamamos bueno, que es el colesterol HDL, o altos niveles de colesterol LDL o triglicéridos. Normalmente si tenés 3 de estos ya consideramos que tenés síndrome metabólico. Pero lo más importante que tenemos que entender todos es que tanto el síndrome metabólico como la inflexibilidad de nuestro metabolismo son condiciones reversibles que tienen mucho sentido reparar, porque nos permiten hacer prevención de muchas enfermedades, sobre todo enfermedades metabólicas y cardiovasculares. ¿Y de qué depende tu metabolismo? Hay 2 factores principales que controlan el uso de distintos tipos de combustible. Obviamente hay más de 2, pero te nombro los principales y sobre todo aquellos sobre los cuales podemos actuar. Tus mitocondrias, por un lado, fábricas de energía, y la insulina, que es una hormona. La insulina importa porque determina si las calorías son básicamente quemadas o si se acumulan en forma de grasa corporal. Siempre que nos excedemos en la ingesta de hidratos de carbono y aumentamos la insulina, generamos a lo largo del tiempo resistencia a la insulina, sobre todo si este proceso se repite rutinariamente. Esta es una situación donde, para compensar los hidratos de carbono que consumimos y la glucemia que tenemos altos niveles de insulina que le dicen a nuestro cuerpo que use hidratos de carbono y no que utilice energía a partir de la grasa acumulada. Para poder quemar esa grasa en estas condiciones, primero lo que tenemos que hacer es reducir los niveles de insulina. Y tus fábricas de energía o mitocondrias pueden tener 2 problemas básicos por los cuales los niveles de energía no alcancen. El primero es la disminución de la cantidad total de estas fábricas de energía o mitocondrias que tenemos, y el segundo es la disfunción mitocondrial. Básicamente que cada una de estas unidades no produzca la cantidad de energía que debería. Y esto es importante no solamente para los niveles de energía a lo largo del día, que a todos nos faltan, sino para la calidad de vida y para la prevención de enfermedades, porque está muy ligada a la disfunción mitocondrial, al envejecimiento prematuro, a la aparición de canas, a la aparición de muchos signos de envejecimiento, pero aparte al peor funcionamiento de tus tejidos, porque básicamente menos energía significa peor funcionamiento de cualquier cosa, de una neurona, de fibras musculares, de cualquier célula o cualquier tejido en realidad.
El concepto básico es: malos hábitos te llevan a la disfunción mitocondrial que a la vez reduce los escenarios o las situaciones donde es posible para vos quemar grasas. Básicamente, antes tenías situaciones en las que por tu eficiencia energética lograbas quemar grasas, como sucede típicamente en la adolescencia, mientras que hoy estas mismas actividades, estos mismos escenarios, por nuestra propia ineficiencia energética, requieren más hidratos de carbono y casi no usan grasa como fuente de energía, con lo cual no quemamos grasa. Con lo cual, si te estabas preguntando por qué esa actividad que hacías de joven y te permitía quemar grasa hoy ya no lo hace, la respuesta es una combinación de la alteración del equilibrio de nuestras hormonas por un lado y por otro del funcionamiento de nuestras mitocondrias. Una vez que el problema está claro, ¿cómo lo solucionamos? En primer lugar, obviamente con ayuno intermitente. La insulina es una hormona que aumenta luego de comer. Aumenta principalmente por comer hidratos de carbono, pero puede aumentar en menor medida por proteínas también. Por ende, si nuestro objetivo es reducirla, la mejor manera de lograr reducir la insulina es no comiendo. Pero como por supuesto no podemos no comer por siempre, lo hacemos por un periodo de tiempo, ergo ayuno intermitente. Esta es una de las maneras más fáciles para reducir la insulina y acceder a grasa como fuente de energía, pero si viste los síntomas de la inflexibilidad metabólica, sabes que hay mucha gente a la que le cuesta hacer ayuno intermitente por esta misma razón. Si este no es tu problema, puedes empezar con 16 horas de ayuno y 8 horas de ingesta, haciendo 3 comidas en ese lapso de 8 horas. Y si ya trataste de hacer ayuno y no pudiste, empezá con las siguientes herramientas y luego, una vez que hayas mejorado tu estado metabólico, puedes empezar a hacer ayuno intermitente. En segundo lugar, obviamente tenemos al ejercicio. En líneas generales, todo tipo de ejercicio, tanto el aeróbico como el muscular, te ayuda a sensibilizarte a la insulina. Te ayuda a lograr que manejes mejor el azúcar en sangre y gasta tus reservas de glucógeno, que son la manera en la que vos tenés de almacenar glucosa tanto en los músculos como en el hígado. Gastadas esas reservas, es mucho más fácil para tu cuerpo utilizar grasa en general de músculo como fuente de energía y luego reponerla a partir de la grasa subcutánea o la grasa abdominal que vos puedas tener. Pero obviamente no todo ejercicio es igual de efectivo para esto. Los ejercicios más intensos como el HIIT o el ejercicio de intervalos de alta intensidad te ayudan a aumentar la densidad mitocondrial en tus células, es decir, a hacer más fábricas de energía en tus células y aceleran tu metabolismo como consecuencia. Esto es algo muy útil si vos querés reparar tu metabolismo, pero consumen principalmente azúcares en el ejercicio, durante el ejercicio, porque tu ejercicio es de muy alta intensidad y en general el trabajo físico de alta intensidad requiere más hidratos de carbono y el de más baja intensidad pero mayor duración requiere más grasa. Por ende, nos sirve el HIIT para mejorar estas mitocondrias, pero nos conviene combinarlos con ejercicios aeróbicos más lentos, como una caminata rápida, como te mencionaba antes, que sostenemos por al menos media hora diaria para darle a tu cuerpo esa oportunidad de utilizar grasa como fuente de energía. Quiero combinar este proceso de uso de grasa con este proceso de aceleración del metabolismo para quemar grasa y quemarla lo más rápido posible. En tercer lugar, podemos adaptarnos al uso de grasa. Una de las razones por las que las personas usan dietas como la cetogenia, que son dietas muy ricas en grasa, en general usan el 70% de la energía proveniente de la grasa, es justamente para obligar a tu cuerpo a adaptarse al uso de grasa como fuente de energía. Cuando consumimos muy pocos hidratos y mucha grasa, nuestra insulina se reduce y a nuestro cuerpo le resulta más fácil acceder a nuestra propia grasa como energía. De todas maneras, ten en cuenta que teniendo una dieta rica en grasas es fácil excederse en calorías y no lograr una reducción de peso eficiente. Y en cuarto lugar tenemos a la alimentación. Hay varios consejos generales que son doblemente importantes para una situación donde queremos recuperar nuestra flexibilidad metabólica. En primer lugar, dentro de la alimentación, si nuestras mitocondrias nos ayudan a determinar esa flexibilidad metabólica y son claves a nivel nutricional, podemos apoyar a estas mitocondrias con las sustancias que necesitan para producir energía correctamente, como la coenzima Q10, una sustancia que nuestro cuerpo produce pero que en la mayoría de nuestros casos no produce en condiciones suficientes y necesitamos para producir energía, omega 3, polifenoles y otras sustancias como el NAD. Todas estas sustancias ayudan a aumentar la cantidad de energía producida por nuestras mitocondrias, llevando a más gasto energético por hacer las mismas actividades. Podemos encontrar la coenzima Q10 y el NAD en forma de suplemento, omega 3 en pescados grasos y mariscos y polifenoles en sustancias como vegetales y el chocolate amargo. En segundo lugar, dentro de la alimentación, si te cuesta comer poco, usa los alimentos que tienen un mayor índice de saciedad. Te los dejo en pantalla, pero básicamente el concepto es que a una misma cantidad de alimentos, supongamos 100 gramos, los que están más arriba de la lista dan más saciedad e incluso nos permitirían, gracias a eso, usar
porciones más pequeñas y sentirnos igual de satisfechos. Y si no estás haciendo una dieta cetogénica, no comas snacks a lo largo del día, entre comidas sobre todo, porque siempre elevan tu insulina e impiden este proceso de flexibilidad metabólica que es tu objetivo. Y en quinto lugar tenemos al sueño. No quiero robarte tiempo hablando demasiado de sueño porque podés ver todo lo que necesitas en otros videos que te dejo en la descripción, pero el sueño suficiente reduce el hambre y aumenta la saciedad. Además, 6 horas de sueño dan un 40% menos de tolerancia a la glucosa. Esto quiere decir que si yo duermo 8 horas y vos dormís 6 y tenemos exactamente el mismo metabolismo, yo tengo mucho menos riesgo de engordar con la misma dieta y las mismas cantidades porque voy a mantener una insulina menor solamente por manejar mejor el azúcar en sangre. Y en sexto lugar tenemos a métodos como Wim Hof y los baños fríos que hoy han mostrado aumentar la biogénesis de mitocondrias, quiere decir formar más mitocondrias, también mejorar la sensibilidad a la insulina, además de reducir la inflamación que siempre dificulta la quema de grasas, pero por otro lado te ayudan a convertir la grasa blanca en grasa parda, que es más activa metabólicamente, es la que tienen en más cantidad los bebés y es la que te ayuda a mantener la temperatura corporal. Y en séptimo lugar, más discutible, tenemos a los monitores de glucosa continuos, una de las herramientas más radicales que existen y que no te recomiendo sin seguimiento médico, pero que brinda resultados rápidamente. Porque estos aparatos nos permiten ver nuestro azúcar en sangre en tiempo real y entender cuáles son las variables que realmente nos lo disparan. A partir de esta información es fácil evitar los alimentos que causan el aumento más marcado de glucemia. Muchas veces tenemos una reacción alérgica que no percibimos sintomáticamente, pero que aumenta el cortisol y aumenta nuestra glucosa en sangre. Y en octavo lugar tenemos a los monitores de CO2. Hoy existen aparatos que gracias al aire que exhalamos pueden detectar si estamos quemando grasas o hidratos de carbono como fuente principal de energía. Estos monitores sirven para encontrar qué situaciones nos ayudan a nosotros personalmente a quemar grasas y a repetir estas situaciones. Y otro elemento que solamente tiene evidencia empírica para la flexibilidad metabólica, pero que le ha servido a mucha gente, es el AKG o alfa-ketoglutarato. Si bien te dejo mucho más sobre el alfa-ketoglutarato en su video específico en la descripción, lo interesante de esta sustancia es que podría alargar nuestra expectativa de vida varios años gracias a actuar de una manera semejante al déficit calórico. Esto significa que nuestro cuerpo interpreta metabólicamente que nosotros estamos comiendo de menos. Y es muy probable que este mismo mecanismo que simula o estimula los mismos procesos que el déficit calórico en nuestro cuerpo sea el responsable de ayudar a las personas que consumen AKG a utilizar más grasa porque el cuerpo considera que está en déficit y por ende va a buscar energía de tus reservas. Y existen otras sustancias que ayudan a esta flexibilidad metabólica, especialmente los fármacos hipoglucemiantes como la metformina o los agonistas del GLP-1 inyectables que hoy están de moda. Estas sustancias funcionan, pero no te las recomiendo y por supuesto que jamás te las recomendaría sin mejorar antes la parte alimenticia y si vas a usar una de ellas, úsalas con seguimiento médico. Si tuviese que usar una, usaría metformina antes que cualquier otra, incluso las inyectables, simplemente por el hecho de que es más segura, tenemos más experiencia con ella, es más económica y además se está estudiando por efectos que pueda tener positivos para la longevidad también. Recuperar la flexibilidad metabólica tiene cientos de beneficios, además de perder grasa o de ayudarte a construir músculo o de tener más energía. Con lo cual, aplica estos consejos porque la mayoría son gratuitos, se los puede hacer todo el mundo y te pueden ayudar a mejorar tu calidad de vida.